Bueno, pues buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar que te entrevistáramos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su formación académica? Mi formación académica, soy licenciado en docencia en Ciencias Sociales y Humanidades. Es una carrera de amplio espectro, digamos, de cuestiones históricas, sociológicas, filosóficas, pedagógicas, etcétera, etcétera. Y después me especialicé en historia de México, historia de América Latina y en realidad historia de la civilización occidental. Lo primero, la licenciatura en la Universidad de Morelos, en Cuernavaca, y la especialidad en historia en el Colegio de México, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo considera la alimentación actual? La alimentación de quién? ¿Actual como en general? A nivel, bueno, si hablamos a nivel global o a nivel, bueno, es que es muy complejo sí. El tema, ¿no? La alimentación, si lo hablara primero de manera general, diría que sigue siendo uno de los problemas globales por la mala distribución de la riqueza y de los recursos. Y es un problema básicamente, según yo, hasta donde conozco, no tanto de escasez, sino más bien de mala distribución, porque hay lugares donde la comida abunda y se desperdicia, y hay lugares donde pues no hay, ¿no? Y de hecho sigue muriendo la gente de hambre por diferentes motivos, o sea, ya sea porque cuestiones estructurales económicas o por conflictos localizados, ¿no? Guerras, básicamente guerras. ¿Es homogénea la accesibilidad de los alimentos para la población mundial? Bueno, creo que ya lo había mencionado. Pero... Sí. Digamos que exactamente no es homogénea, está ligada a la distribución de los recursos, ¿no? ¿Cuál es el panorama de la alimentación a nivel nacional? ¿Cuál es su opinión con respecto a México? Con respecto a México, bueno, yo veo que desafortunadamente en México se reproducen parte de los, digamos, de las desigualdades a nivel mundial que hemos comentado. Hay sectores sociales y hay regiones que tienen abundancia de alimentos y de hecho ya saben ustedes que a nivel global y también en México a veces el problema se dice que suele ser más bien la abundancia, la mala alimentación y los problemas que van ligados a esta abundancia y malos hábitos alimenticios, ¿no? De hecho, hay reportajes que he leído que dicen, no, en México el problema ya no es la alimentación, sino estos problemas ligados a la abundancia de la alimentación. Sin embargo, México sigue siendo también un país desigual y sí hay sectores en donde hay poca alimentación. Quizá se ha reducido, no sé, depende también cuáles sean las épocas que se comparen. Porque además ha habido esfuerzos, digamos, directos y conscientes de los gobiernos mexicanos por ayudar a la gente que tiene poca alimentación, pero bueno, problemas con el acceso a los recursos alimenticios. Pero yo creo que sigue siendo muy desigual, pues. ¿Los productos de origen orgánico podrían dar la misma satisfacción a los consumidores que los productos procesados por empresas transnacionales? Que se podrían... que podría dar la misma satisfacción, tanto productos orgánicos como los que no son orgánicos, con respecto a la comida. Yo creo que depende en una medida de qué entendamos por dar satisfacción. Si es para quitar el hambre, pues cualquier alimento sirve, ¿no? Sea orgánico, o de manera, o procesado, ¿no? De hecho, a veces tiene... En los sectores de la población que tienen poco acceso a recursos alimenticios, a veces tienen más acceso a productos elaborados, ¿no? Que los orgánicos. De hecho, el orgánico pues, tiende a ser más caro por la forma en que se produce. Entonces, si hablamos de la cuestión de dar satisfacción, quitar el hambre, pues podríamos decir que sí, ¿no? Si no tengo que comer y me dan una salchicha barata, ¿no? Pues me quita el hambre y quedo satisfecho. Pero si consideramos que no solamente hay que matar el hambre, sino hay que nutrirse y hay que tener buena salud ligada a la alimentación, pues sí, yo creo que los niveles de satisfacción son muy diferentes.
Y eso sin considerar el estatus mismo, ¿no? Que ya es otro nivel de satisfacción. Que comes, que pones en tu mesa, cuando invitas a la gente a comer, eso ya le digo, es otro nivel, ¿no? Es el nivel del estatus. Desde una perspectiva sociológica, ¿qué opina en general acerca de la democratización de los alimentos? Desde una perspectiva ¿qué, perdón? Sociológica. Sociológica. Sí. Ok, desde una perspectiva sociológica, ¿qué opino de la democratización de los alimentos? Ok, desde una perspectiva sociológica siempre hablar de democratización va a ser bueno, porque eso implica que cada vez más gente tiene acceso a algo, ¿no? En este caso, pues, podemos decir que en general se oye bien, puedes democratizar el acceso a los alimentos, es algo que deberíamos tener garantizado en un país que se dice democrático, porque supone que la democracia no solamente es un sistema político, sino es un sistema en el que, más allá de la política, se intenta que la mayor parte de la población tenga satisfechas los recursos básicos, el acceso a recursos básicos. Entonces, democratizar alimentos yo creo que es muy bueno, ya está, indispensable, ¿no? Como siempre, luego también depende, ya después cuando se concreta una idea, cómo se hace para democratizar los alimentos. ¿Y usted cree que tenga que ver como con la corrupción que existe en el país, que es la razón por la que todavía no se llegue a este punto en donde todos tengamos acceso a una buena alimentación, sobre todo los que tienen bajos recursos? Bueno, yo creo que la corrupción puede explicar algo de la mala distribución y que no se democratizan los alimentos, pero también cierta visión de la sociedad, ¿no? Y de la economía. Esa cuestión de que si... O sea, ¿quién distribuye? En las sociedades capitalistas, pues el mercado. Y entonces, respetar la ley del mercado no necesariamente puede verse como corrupción, sino simplemente ajustarse a unas normas preestablecidas. Entonces ya sabemos que de repente si hay productores de alimentos que no tienen suficientes ganancias al vender y distribuir su mercancía, los alimentos su mercancía, pues entonces para ellos va a ser muy normal que esa mercancía no se comercialice. Incluso ha habido casos en los que se dice, si no se comercializa, pues hay que regalarla, pero tampoco se acepta eso, porque desde el punto de vista del mercado eso no es propio, pues no se debe hacer. De hecho, a nivel global ha habido casos masivos, ¿no? Sobre todo para acabar con crisis económicas. En la Gran Depresión del 29 hubo unos casos de esos, pero ha habido otros más. Entonces, en ese sentido, yo creo que ajustarse a estos esquemas de distribución de mercancías es parte de la explicación, pero también la corrupción. Ambas cosas, ¿no? ¿Y usted cree que sea necesaria la democratización de alimentos sanos, o sea, orgánicos? Yo creo que sí. Sigue habiendo sectores de la población que comen muy mal. Pero también yo creo que no necesariamente comen mal por falta de recursos, sino a veces también por falta de información, falta de educación nutriológica, digamos, ¿no? Hay gente que come mal pues porque tiene malos hábitos y no porque no tenga suficiente dinero para comer. Yo digo que hay muchas razones y yo creo que cuando se trata de democratizar los alimentos habría que ser, digamos, muy cuidadoso acerca de qué políticas utilizas para promover la democratización de alimentos, dependiendo de las regiones, de los sectores sociales. Okay. Entonces sí cree que sea posible en un futuro que se alcance, ¿no?, este punto. Yo creo que es posible, sí, y es deseable. Todo está en tener voluntad, porque también es cierto que hay veces que, les digo porque yo he estado cercano a esta cuestión de construcción de bancos de alimentos en Cuernavaca, y entonces yo vi como la buena voluntad de muchos comerciantes, o sea, la buena voluntad me refiero a que ellos estaban dispuestos, hablo de comerciantes que venden frutas, verduras, legumbres, ¿no? Sí. Que les dijeron los bancos de alimentos que si estaban dispuestos a donar la mercancía que ellos consideraban que ya no era comercializable. Y entonces muchos de ellos dijeron, no, pues sí, nos parece una excelente idea, pero en la forma de operar comenzó a haber sospechas de fraude, sospechas de corrupción,
incluso se dieron a dar cuenta de que mucha de la mercancía que así donaban se iba nada más a bodegas y se echaba a perder en otro lado nada más y no se distribuía. Y entonces entre buscar quién era el culpable pues no quedaba claro. Y entonces lo comento pues porque yo creo que recursos hay, algunos tienen ganas de hacerlo, pero de repente se atoran en la operación, ¿sí? Porque después también llegó a darse el caso que llegaron a decir que no lo llevaban a lugares donde faltaban alimentos, sino lo llevaban a restaurantes o cosas así, porque no hubo dónde distribuirlo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo puede verse con sospecha, ¿no? Sí. O sea, realmente están ayudando a una empresa, a un restaurante, pues lo están subsidiando, pues, ¿no? Con el pretexto de la democratización de los alimentos. Ok. Entonces también hay como desvíos igual de recursos que no llegan a la gente que más lo necesita, ¿no? Podría decirse. Entonces, entre la corrupción, los malos manejos, la falta de organización, de buena logística, porque yo creo que sí debe ser muy, muy complicado, ¿no? Redistribuir los recursos. ¿Y en qué forma cree que la democratización de los alimentos pueda contribuir al desarrollo sustentable? Bueno, si hablamos del desarrollo de sociedades humanas, pues una de las cuestiones básicas es los alimentos, la alimentación, la comida. Entonces, pues para que una sociedad se desarrolle de manera sustentable, lo primero es garantizar los recursos básicos. Después podrían verse varias cuestiones, ¿no? Acerca del origen de esos alimentos, de qué tan nutritivos son, qué tan cuidadosos son con el medio ambiente, ¿no? Y ver cómo se concilian esas tendencias encontradas, ¿no? O sea, normalmente los problemas complejos, como este que estamos ahorita comentando, tienen varias tendencias encontradas. O sea, por una parte necesitas producir mucho, por ejemplo, y por la otra parte necesitas cuidar el medio ambiente, ¿no? Cuidar los bosques, no dedicarlos a la siembra de alimentos humanos, el uso de plaguicidas o el uso de fertilizantes para producir más, ¿no? Ya en el siglo pasado hubo una época en que el discurso colectivista, el bien común, era frecuente e incluso se ocupaba en algunos países, regiones enteras, ¿no? Y no hablo solamente de los países comunistas, sino también de países europeos. De hecho hay todavía algunos ejemplos, ¿no? Que son más sustentables o quieren ser más sustentables que otros, países escandinavos por ejemplo. Pero a nivel global, hasta donde yo percibo, sigue siendo predominante el discurso de la ganancia capitalista, ¿no? Y bueno, hasta donde la experiencia histórica nos ha llevado y nos ha traído, pues realmente parece que es más eficiente y en ese sentido más democrático, aunque nos duela a los que luego nos decimos de izquierda, que el sistema de mercado distribuye mucho mejor los recursos que los sistemas controlados por el Estado. ¿Qué impacto tendría en la vida de las personas la implementación de la democratización de los alimentos? A ver, se me ocurren varios. Uno, pues para la gente que no tiene acceso, pues yo creo que tenía un impacto positivo. Yo tengo siempre mis dudas acerca de la democratización y su impacto, no solo de la alimentación, sino en general, porque también es cierto que el ser humano necesita distinguirse de otros, es decir, estamentos, clases sociales, ¿no? Es decir, si decimos que, por ejemplo, es por un ejemplo, que vamos a democratizar dispositivos móviles, y a todos les damos, ¿no? Eso puede ser también una ventaja para el mercado, para ciertas empresas. Entonces, necesariamente va a haber empresas que van a ser más beneficiadas en esto de la democratización. ¿Quiénes y por qué? Eso ya se tendría que discutir. De hecho, siempre se generan ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Que si son parientes del presidente o que si son parte de la mafia del poder y estas cosas, ¿no? Entonces ahí tendría un impacto político también,
esto de la democratización. Y el asunto está en que para eso se necesitan muchos recursos y una de las preguntas de siempre es ¿de dónde van a venir esos recursos? Porque no solamente necesitamos alimentación, no solamente de pan vive el hombre, ¿no? También necesitamos educación, entretenimiento, y siempre va a haber un sector de la población que va a tener acceso a los mejores productos disponibles. Entonces, ¿qué habrá detrás de la democratización de alimentos? Es una pregunta que yo creo que sí habría que resolver. ¿Alimentos baratos y de mediana calidad para todos? ¿O alimentos baratos y de mala calidad para todos? ¿No? Lo digo porque, y luego esto también está la cuestión de si con políticas de este tipo no estamos malgastando ciertos recursos, porque la cuestión es cómo haces para controlar que solamente los sectores con menos oportunidades tengan acceso y no subsidiar a los que tienen mucho, ¿no? Eso pasa frecuentemente, yo creo, saben ustedes, con la leche barata, el pan barato y todo. De repente uno ve que gente que no se ve para nada de bajos recursos llega por sus litros de leche allá. No sé cómo se llama ahora. Yo me quedé con la Supo, Liconza y todas esas, o sea, que son una especie de supermercados populares organizados desde el Estado, ¿no? Con productos básicos, a precios módicos para que la gente de bajos recursos pueda conseguirlos. Pero de repente uno ve gente que llega hasta su carro último modelo por su leche subsidiada y esas cosas, ¿no? Sí. ¿En un mundo globalizado cree que sea posible la soberanía de alimentos? La soberanía. Sí, nuevamente al punto. no en el mundo, o sea, globalizado, sería solo por países como nos había mencionado. No, bueno, es que cuando dije por países era refiriéndome a la cuestión de la soberanía alimentaria. O sea que normalmente, así como yo entiendo la expresión, a lo mejor tiene otros significados y a lo mejor por eso andamos aquí dando cuentas. A eso me refería con que era de estados. Pero sí, a nivel global, pues eso es lo ideal, que se pudiera democratizar los alimentos, ¿sí? Y como he dicho, cualquier cosa que eso sea, porque puede ser de diferentes maneras, ¿no? Pues por mi parte son todas mis preguntas, no sé si Sí. tú tengas No. pregunta, Diego. Yo digo que quedó muy claro con lo que usted nos dijo. Okay. Y ya tenemos un mejor panorama, ¿no?, del tema. Bueno, Salud. pues Sí, un muchas gusto. gracias. Muchas gracias, se lo agradecemos. Gracias. Bueno, eso es todo.